Muy buenos días, hermanos. En la serie de estudios de la vida de nuestro Señor Jesucristo, hoy tenemos la lección número 174. El pasaje que vamos a tomar de base para el estudio es Juan 14, versículos 13 y 14. Y el estudio de hoy tiene como objetivo que respondamos con gratitud a cualquiera que sea la respuesta de Dios a nuestras peticiones. Recordemos un poco la semana pasada, leímos Juan 14:12 y vimos lo que dijo el Señor Jesucristo. Vamos a leerlo. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Recordemos que aunque los apóstoles hicieron milagros y señales para confirmar el mensaje del evangelio que ellos llevaban, no hicieron milagros mayores que los que hizo nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, al predicar el evangelio, mucha gente más se convirtió a Cristo durante el ministerio de los discípulos que en el tiempo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a leer en Juan 14, 12 y 14 cuál fue la promesa que nuestro Señor Jesucristo hizo a los discípulos y qué tiene que ver con las obras mayores que ellos iban a hacer. Dice así: ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. La promesa que encontramos aquí de nuestro Señor Jesucristo es que todo lo que pidieran en su nombre, Él lo haría. Y esta es una de las razones por qué podrían hacer obras mayores que Dios dispuso. En los capítulos 14 y 15, nuestro Señor Jesús hace referencia a la oración cuando menos en 4 ocasiones. Aquí, por primera vez en su ministerio, el Señor Jesucristo enseña que debemos orar al Padre en su nombre. ¿Qué pasaría o qué pasará si pedimos en su nombre según Juan 16, 23 y 24? En aquel día ya no me preguntarán nada. Ciertamente les aseguro que mi Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Aquí nos dice que hasta ahora no habían pedido nada en su nombre. Ahora podían pedir en el nombre de Jesús y así el Padre les dará todo lo que pidan. Es importante entender que cuando oramos pedimos al Padre y para que Dios sea nuestro Padre debemos formar parte de su familia. Tristemente, en la actualidad muchas personas oran o algunos dicen que rezan, pero Dios no escucha la oración por la sencilla razón de que no son parte de la familia de Dios. Juan 1:12 dice lo siguiente: mas a cuantos lo recibieron, se refiere a nuestro Señor Jesucristo, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Cuando creemos en el Señor Jesucristo, Dios nos da el derecho, nos da la potestad de ser llamados sus hijos. Ahora, al recibir a Jesús, tenemos en Dios a nuestro Padre y formamos parte de la familia de Dios. Y tenemos la promesa y la seguridad de que nuestras oraciones llegan al Padre y que Él las va a responder conforme a su voluntad. Si el día de hoy no formas parte de la familia de Dios porque nunca has recibido al Señor Jesucristo como tu único Señor y Salvador, te invito a que lo hagas el día de hoy y formes parte de la familia de Dios. Porque al momento de recibirlo, repito, Dios te dará la potestad de ser llamado su hijo y Dios será tu Padre. Y ahora tú podrás pedir a Dios, elevar a Dios tus peticiones. Te invito a que le recibas el día de hoy. Y bueno, continuamos en el versículo 24 de Juan 16. Cuando pedimos y recibimos, ¿qué vamos a sentir? Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa.
como hijos de Dios, podemos pedir a Dios con la seguridad que vamos a recibir y nos vamos a sentir con una alegría completa. Jesús dijo que todo lo que pedimos en su nombre, que Él lo va a hacer para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Cómo debe afectar lo que pedimos de acuerdo a esta verdad? Bueno, debemos siempre procurar que nuestras peticiones glorifiquen a Dios. Si no glorifican a Dios, no debemos pedir. Vamos a ver un ejemplo cómo glorificó Jesús a su Padre en Juan 12, 27 y 28, y qué aplicación tiene hacia nosotros. Ahora todo mi ser está angustiado, y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil, si precisamente para afrontarla he venido. Padre, glorifica tu nombre. Se oyó entonces desde el cielo una voz que decía, ya lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Aquí vemos que el Señor Jesucristo, Él estaba dispuesto a sufrir una muerte física y a ser tratado como pecador. El que no cometió pecado, nuestro Señor Jesucristo, Dios lo trató como pecador. ¿Con qué propósito? Para traernos salvación, traer salvación a la humanidad. ¿Qué aplicación tiene a nosotros esto? Bueno, debemos entender que hay ocasiones en que vamos a estar en situaciones difíciles y nosotros debemos estar dispuestos a pasar por estas situaciones para glorificar al Padre en el Hijo. Vamos a leer 2 Corintios 12, versículos 7 al 9. Vamos a ver aquí una petición que hizo el apóstol Pablo a Dios. Lo hizo 3 veces y vamos a ver cuál es la respuesta de Dios a la petición de Pablo. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Aquí podemos ver la petición de Pablo. Pablo pidió 3 veces que le fuera quitada una espina clavada en el cuerpo. Esta espina clavada refiere a una enfermedad, no sabemos qué enfermedad era. Y la respuesta de Dios, ¿cuál fue? La respuesta de Dios fue no. Y Dios siempre, debemos estar seguros que Dios siempre da la mejor respuesta a nuestras peticiones, aunque en la respuesta en ocasiones no sea lo que nosotros pedimos. Y aquí al Pablo recibir una respuesta negativa a su petición, ¿cómo pudo haber respondido Pablo? ¿Ustedes qué piensan? Bueno, tal vez Pablo pudo haberse desanimado en su ministerio, pudo haber sentido desánimo, tal vez resentimiento hacia Dios, tal vez sentirse decepcionado porque él vio personas que sanaron, que Dios las sanó y a él no le concedió su petición. Tal vez él se pudo haber alejado de Dios. Tal vez pudo haber dicho, bueno, ya no voy a orar a Dios, no, ya no le voy a pedir nada, no me responde a mi favor. Tal vez dudar del amor de Dios. Pero hay razones por las cuales Dios responde conforme a su voluntad, como en este caso que dijo que no. Versículo 7, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones. Aquí nos muestra Pablo que Dios le respondió que no para evitar que se volviera presumido por las revelaciones que Pablo había recibido. Por ejemplo, la revelación del rapto fue una revelación que Dios dio a Pablo y Dios tenía un propósito y este propósito era que no se volviera presumido. Y aunque Dios negó su petición, conceder su petición, ¿cuál fue la promesa que hizo Pablo en el versículo 9? Dice, pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo.
vemos la promesa que le hace Dios a Pablo. Dice que le daría su gracia, la gracia que él ocupaba, y que era suficiente para vivir con la espina en su cuerpo. ¿Cuál fue la respuesta de Pablo al ser negada su petición? En el versículo 9, ahí mismo dice: por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Entonces Pablo responde de manera positiva. Él dice que gustosamente haría alarde, él presumiría. ¿Para qué? Para que permaneciera el poder sobre él, el poder de Cristo. Y dice que haría alarde, él presumiría más bien de sus debilidades. Jesús dijo: pidan y recibirán, para que su alegría sea completa, en Juan 16:24. Pablo pidió y recibió la respuesta que no esperaba. ¿Cómo fue cumplida la promesa de Jesús en la vida de Pablo de que iba a tener una alegría completa? Segunda de Corintios 12:10. Por eso me regocijo regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vemos la alegría completa de Pablo. En este versículo dice que Pablo se regocijó en sus debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufrió, porque para él era un privilegio sufrir todo esto por el nombre de Jesucristo. Según 1 Pedro 5:5, ¿qué hubiera pasado si Dios le hubiera contestado su petición con un sí? ¿Qué hubiera pasado con Pablo? Dice: asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Si en lugar de no, Dios hubiera dicho sí a la petición de Pablo, pues Dios no hubiera dado la gracia que Pablo necesitaba y se hubiera opuesto a Pablo. Pero en lugar de oponerse, Dios le dijo que no, y Dios le dio su gracia a Pablo mediante el poder de Cristo. Probablemente nosotros no hemos sufrido situaciones como lo sufrieron los apóstoles, pero podemos estar en situaciones difíciles que para nosotros pudieran ser espinas, pudiera ser una espina clavada en nuestro cuerpo. ¿Cuál piensan ustedes que serían estas situaciones? Bueno, enfermedades. Tal vez tengamos que vivir el resto de nuestros días con alguna enfermedad. Nuestras relaciones con personas difíciles. Problemas, por ejemplo, problemas económicos, problemas personales, etc. Puede haber muchas situaciones complicadas en nuestra vida que pudieran ser como espinas clavadas en nuestro cuerpo. Muchas veces, cuando pidamos a Dios, muchas veces Dios no dará lo que nosotros le pedimos. Si su respuesta es no, es por una de las siguientes razones. Dios tiene algo mejor para nosotros que la respuesta que pedimos, como acabamos de ver el caso de Pablo. Y la segunda razón es porque Dios quiere usar nuestra espina, quiere usar nuestra situación difícil, usar nuestra espina en el cuerpo para el beneficio de otras personas. Esto lo vemos, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo oró en el huerto de Getsemaní antes de que fuera aprehendido y llevado a juicio. Dice Marcos 14:36: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Aquí pudiéramos preguntarnos por qué el Padre no respondió a la petición de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, aunque era un sufrimiento incalculable por el cual iba a pasar el Señor Jesucristo, un sufrimiento físico y sobre todo espiritual, porque el Hijo iba a ser
separado del Padre, iba a ser tratado como pecador. El Padre no respondió a la petición del Hijo de Jesús para que nosotros tuviéramos salvación, tuviéramos el perdón de nuestros pecados. Y así puede haber ocasiones que alguna espina en nuestro cuerpo Dios la utilice para el beneficio de otras personas, o asimismo lo puede utilizar para el beneficio de nosotros mismos. Y estamos por terminar el estudio. Cada estudio que nosotros tenemos en la palabra de Dios, este estudio debe tener aplicación en nuestras vidas. Y quiero terminar con una pregunta: ¿cómo debemos nosotros responder a peticiones que Dios contesta como nosotros no queremos? Bueno, nosotros debemos, siempre que pidamos a Dios, debemos confiar en la voluntad de Dios. Debemos pedir conforme a su voluntad y confiando en que Dios siempre va a responder de la mejor manera, mejor de lo que nosotros estamos pidiendo. Debemos darle gracias a Dios, cualquiera que sea la respuesta, debemos dar gracias a Dios. Y si nos dice que sí, pues gracias a Dios, ¿verdad? Y si nos dice que no, pues aún más gracias a Dios, porque Él sabe bien lo que es mejor para nosotros y tal vez más tarde Él va a contestar nuestra petición. Vamos a terminar orando en el nombre de Jesús a Dios para dar gracias por este estudio. Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por tu palabra, por este estudio que nos has permitido, y gracias por la enseñanza, y pedimos que esto podamos aplicarlo todos los días de nuestras vidas cuando nos acerquemos a ti con nuestras peticiones, pidiendo siempre en el nombre de Cristo y siempre confiados en que tú vas a responder de la mejor manera conforme a tu voluntad. Aún así sea que no quites la espina de nuestro cuerpo, sabemos, Señor, que tú siempre vas a responder de la mejor manera a nuestra petición. Gracias te damos, Señor, por esta confianza que tenemos, y oramos en el nombre de Cristo y agradecemos en el nombre de Cristo. Amén.